Mes y medio después del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, de la invasión Rusia a Ucrania, los combates siguen. Lo que se esperaba sería una guerra rápida, lo que pensamos que sería una cuestión de semanas, lleva ya por lo menos 6 semanas Rusia replanteando y sobre todo unos crímenes de guerra espantosos que hemos visto en los últimos días. Esto es lo que hemos platicado del tema de Rusia y Ucrania. Y el tuit es de Dolia Esteves, que dice: ¿cómo reaccionarían si Estados Unidos se anexara a Baja California bajo la excusa de que hay muchos ciudadanos gringos y pro-gringos en la península que hablan inglés? Y me parece que es una muy buena, metáfora, una alegoría de lo que está pasando justamente en esta zona de la frontera entre Ucrania y Rusia. Putin ha jugado de una manera terrible, pero terriblemente inteligente este juego. Trae a Europa y a Estados Unidos comiendo de la mano, viendo qué hace, y él está poniendo los tiempos, Enrique. Sí, a ver, yo creo que no sé si me parecería similar digamos, lo que dice. Sí, no, pero porque aparte, a ver, primero estas dos regiones de Ucrania se declararon independientes previamente, ¿no? Toda la región del Donbass y en particular Donetsk hicieron un referéndum, no validado por la comunidad internacional, pero hicieron un referéndum y con el 98% de los votos se declararon independientes. Aparte, fueron y han sido durante muchísimo tiempo parte de Rusia. Yo creo que el asunto de fondo es que Rusia tiene atrapado a Occidente, tiene atrapado a Europa, porque uno, hay una gran dependencia europea con respecto al gas. Alemania ya anunció que cancela el proyecto del Nord Stream. Sí, pero... Segundo, se está formando una alianza que creo que sí puede cambiar la geopolítica mundial, una alianza muy fuerte entre Rusia y China. Y eso le permite también a China escalar y pensar en ser la gran potencia mundial, tal vez un poco antes de lo que preveían. Y al final tiene pocas medidas de presión, porque estas zonas seguramente terminarán anexionadas a Rusia y por lo tanto defender la integridad de Ucrania parece algo muy difícil para la OTAN. Claro, sí, muchos expertos de la región dicen que efectivamente este par de repúblicas populares que se han declarado independientes, que no se quisieran pasar a formar parte de Rusia, sino convertirse en países independientes, en realidad tienen, digamos, el derecho legítimo, paso, ¿no? Como un primer paso quizá, pero en todo caso como un derecho legítimo de autodeterminarse, de independizarse. Y en ese sentido, lo que pasa es que yo creo que desde el occidente siempre vemos mucho el mundo a través de los lentes norteamericanos, donde Estados Unidos está jugando intereses geopolíticos lejísimos de su territorio, cuando en realidad esas provincias pues no solo tienen una mayoría prorrusa, sino que además no quieren estar con Ucrania y que de alguna manera habría que escuchar a las poblaciones a ver si realmente quieren independizarse, ¿no? Hay que escuchar a las poblaciones, por supuesto, la autodeterminación. De hecho, la autodeterminación ni siquiera son las provincias completas. Son pedazos, sí. Son la parte fronteriza, digamos, como dijéramos, no es toda Baja California, es Tijuana y Ensenada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El problema es que, digamos que el derecho a la secesión existe siempre y cuando estas comunidades pueden decir que bajo el estado actual en el que están siendo oprimidas. Sí. Tanto económicamente, como culturalmente, como lingüísticamente, es decir, que no se puede hablar el ruso o que no se pueden hablar... Y eso no está pasando. O sea, realmente la estrategia que ha tenido el Kremlin es generar todos estos fuegos en las repúblicas, ex-repúblicas soviéticas, a través de distintos mecanismos. Por ejemplo, en el Donbass, la entrega masiva de pasaportes a todos, para que automáticamente tengan la nacionalidad ucraniana y la nacionalidad rusa. Pasó, si se acuerdan, en 2008, cuando empezaron los Juegos Olímpicos de China, con Osetia del Norte y Osetia del Sur, misma estrategia con Georgia, donde Rusia utilizó... Es decir, creo que Rusia le está tomando la medida a Occidente clarísimamente. Y dice, y solo un tema nada más de fondo, Diego, lo que dice Putin es, cuando se cae la Unión Soviética, cuando se disuelve la Unión Soviética, la promesa de Estados Unidos es que la OTAN nunca iba a superar Polonia, que iba a llegar hasta ahí, que Polonia era el último reducto de Occidente y que todo lo demás era el territorio ruso o de influencia rusa. Y ahora lo que teme Rusia es que si no hace esto, el siguiente paso sea incluir a Ucrania en la Unión Europea o incluirlo en la OTAN, ¿no? Pero fíjate, el otro gran tema es el energético. Es decir, Putin sabe muy bien que Europa
depende de su gas. Y lo hace exactamente, lo hace Y en Ucrania invierno ni te la digo, crisis. Ucrania ¿no? ni te digo. Sí, o sea, la crisis la genera en el invierno, ¿no? Cuando sabe, digamos, que hay mayor dependencia del gas. Y no es que tenga muchas opciones Europa. O sea, Ahora, ¿a dónde voltea Europa para energéticamente? No, nada. Bueno, a las energías renovables y a empezar a transformar, pero eso es a largo plazo. Pero el gas no lo a corto sustituye plazo, rápidamente. a corto plazo es casi imposible en términos energéticos. Y lo que me sorprende, para cambiar de tema, que sea que mucha gente de izquierda o que se define de izquierda apoya a Putin. Sí, Se me hace ¿por una qué, cosa extrañísima. O sea, No, bueno, finalmente es no un sé si es por el dictador, ¿no? antiimperialismo. Es un dictador. Sí, es un dictador. Que él llegó por vías democráticas y se ser convirtió en un izquierda, dictador. o sea, son primero anti-yanquis que de izquierda. Yo creo que sí, me parece que sí, porque este cuate es indefendible. Putin es indefendible. Y bueno, pues sí, efectivamente, este tuit lo que plantea es que no se puede reducir como quizá Occidente, la OTAN o Washington ha querido hacer del conflicto, pero desde luego que independientemente de un análisis matizado, fino, con distintas aristas, lo cierto es que ha estallado una guerra cruenta desde hace varios días en Ucrania y hoy la capital misma, Kiev, está bajo asedio, bajo sitio y quizá muy pronto veamos un recrudecimiento de la guerra y muy pronto quizá la caída del gobierno ucraniano. ¿Cómo la ves, Erika? ¿Tú qué dirías sobre este conflicto? Pues sin ser especialista, porque ahora no, ya resulta que todos somos especialistas. A ver, a mí me parece que entender el conflicto es complicado de suyo y entender las lógicas de guerra que se están imponiendo, que no necesariamente pasan por las armas, el tema económico, las restricciones económicas, el tema de los gasoductos, el tema de todas las restricciones en términos de los vuelos y demás, me parece que habla de un nuevo tipo de guerra, ¿no? que tendríamos que ir analizando cada vez con más calma, ¿no? y con más tranquilidad, tratando de entender todas las complejidades de este asunto. A todas luces, lo que sabemos todas y todos, y creo que coincidimos en ese sentido, es que ninguna guerra es viable ni factible, ¿no? Pero sí, a mí particularmente me llama mucho la atención todo aquello que se está generando en términos de la palabra, que es muy simbólico, ¿no? y que atiende a toda esta lógica. Lo que determinan, por decir los analistas, es que a partir de estas restricciones, seguramente estiman una caída del Producto Interno Bruto del 5% en Rusia, nada más a partir de las restricciones de tipo simbólico. Y también me parece interesante la entrada simbólicas de... y no, pues simbólicas, las acciones no, económicas claro, muy serias, ¿no? Fácticas, pero hablo simbólicas desde la perspectiva que no utilizan el armamento. A ver, es que yo No creo bélicas. que, por supuesto que no, como bien dice el tuit, no se puede obviar un contexto y una larguísima historia sí. que vincula a Ucrania y a Rusia y unas razones muy claras que las desvincula, ¿no? Tampoco se puede obviar el contexto de digamos, la violación a los tratados de 1991, de poner los límites, digamos, de Europa y la OTAN, ¿no? Y de armar, digamos, a Ucrania. Pero está también la invasión a Crimea en 2014 y la diferencia es entre quien ataca, en este caso, que es Rusia, es decir, si hay un ataque bélico de Rusia, es decir, abandona la vía diplomática y es quien gesta la guerra. Eso yo creo que independientemente de buenos y malos, hay uno que decide atacar y usar las armas, ¿no? Y luego, esto que decía Erika también con mucha razón, pues, tenemos que entender las nuevas lógicas de la guerra. Hay quien dice que las sanciones económicas nunca han servido para gran cosa, ¿no? Salvo para apretar a los pueblos, pero no a los gobiernos. Es decir, y creo que el caso más claro y extremo Venezuela. es Cuba, ¿no? Cuba, ¿no? sí. Cuba o Corea del Norte, ¿no? O sea, las sanciones económicas no les han hecho nada a los gobiernos. A ver, yo creo que desde luego no se puede quitar del tablero el análisis de los motivos de Rusia, pero yo sí creo que es inaceptable el hecho de que haya sido el que haya invadido el territorio de Ucrania. Creo que eso es por donde se le vea inaceptable por todo el dolor que producen los pueblos, más que en los gobiernos. Y hoy lo estamos viendo en las imágenes de las familias que están teniéndose que dividir,
cómo hay las aglomeraciones en los trenes para salir de una ciudad que no está siendo atacada de manera con objetivos claros o militares, sino hoy está afectando a la población en general. Un conflicto que desde luego viene desde hace mucho tiempo. Creo que había una argumentación de que se habían incumplido los acuerdos de Minsk, ¿no? Que decían que el gobierno de Ucrania tenía que haberle dado más independencia a esas dos comunidades que sienten mucha más identificación cultural con Rusia, desde el lenguaje, desde su historia, desde sus antecedentes personales. Pero creo que Rusia no supo llevar ese reclamo de forma diplomática, creando una tensión innecesaria en el sistema mundial. Que no sea culturalmente porosa. Es Sí, decir, claro. que todos justo donde se puso arbitrariamente una línea, Claro. hay pueblos que quedaron divididos. En el norte de México o en el sur de México. Si Chiapas y Guatemala están unidos por una historia larguísima, ¿no? O las Californias que fueron de repente divididas con una línea, ¿no? Entonces yo sí creo que decir simplemente es que fueron a rescatar a los rusos que vivían en Ucrania, pues, no es razón suficiente para el motivo armado. O sea, el conflicto estaba desde hace muchísimos años, lo que yo creo que Putin sí eleva una apuesta altísima al usar armas en Europa, que no había sucedido desde el armisticio del 44. Bueno, en realidad sí hubo la guerra de los Balcanes, ¿no? En el corazón de Europa, que también fue una guerra menos grande, pero igualmente desestabilizadora. Digamos, entre serbios y bosnios. Sí, fue una república que se desintegró, la República Yugoslava, que también estaba tejida con alfileres. Pues, ¿no? Y también, bueno, se dice referente a estas imposiciones de castigo económico, se las habían puesto a Rusia en 2014 con el caso de Crimea. No les pasó mucho y ahí están otra vez, ¿no? Durante más de 2 años hemos hablado de la pandemia en este programa. Parece que ya estamos viendo la luz al final del túnel por los altos niveles de vacunación, por las medidas que se tomaron. Todo indica que los casos van hacia la baja. Y en este momento tenemos que convivir con lo que queda del virus, pero también con los efectos económicos del virus que dejaron de crecimiento, desempleo y todo lo que supuso el coronavirus en materia económica. De este tema hemos platicado y hemos conversado durante muchos meses en Con Todo Respeto. Ya estamos de regreso en Con Todo Respeto y bueno, con cubrebocas, con estas medidas que tenemos que tomar, pero con gusto para entrar en los temas más importantes del país. ¿Cómo estás, Erika? Bien, todo bien. Gracias por acompañarnos. Feliz año a todas y a todos en sus hogares, aquí con todos mis compañeros, compañeras, al equipo de producción. ¿Cómo estás, David? Bien, Erika, pues contento de estar de regreso en este año nuevo, con muchos temas para platicar y con todo respeto y con todo cuidado, vamos a comenzar. ¿Y Babel? Qué lujo, ¿verdad? Poder decir que aquí estamos hoy con usted. Arrancamos Con Todo Respeto. Omicron, la nueva cepa de COVID-19 pone de cabeza al mundo. En México, los contagios rebasan los 30,000 diarios. Y si le sumamos la romería que viven los tapatíos en búsqueda de pruebas COVID-19 ante la elevada alza de contagios. Hubo una película muy famosa que se llamó El Día de la Marmota. Todos los días el personaje principal amanecía y era el mismo día y se repetía todo igual. Así siento que estamos con este tema del coronavirus, porque aunque además ahora sí decimos que tenemos que preocuparnos por la nueva variante, realmente no hemos salido de la variante anterior. Todavía tenemos el problema de la vacunación incompleta. Todavía tenemos el problema de que no hemos detenido las muertes. Ojo, no hemos detenido las muertes. Y todavía hay quien considera que ya estamos del otro lado, Enrique. A ver, yo no es que crea que estamos del otro lado, pero no es el día de la marmota, ¿eh? No, es que han cambiado muchas cosas, Ibabel. Bueno, ya tenemos la vacuna. Un porcentaje muy amplio de la población está vacunada, muy importante, o sea, estamos hablando de que para este nivel de contagios que estamos teniendo diarios,
más o menos tendríamos que registrar al día con Delta o con las variantes previas, más o menos como unos 1.300, 1.400 muertes. Estamos experimentando 200, que son muchas, pero es un 85, 90% menos en materia de muertes, ¿no? Eso yo creo que ha cambiado claramente con relación al pasado. Y segundo, no se están teniendo que tomar las mismas medidas que se tomaron en el pasado, porque ahora el asunto fundamental para evitar Omicron es el cubrebocas, es la ventilación, es más, ya ni siquiera el gel antibacterial. O sea, está claro que es a través del aire, a través del contacto con las personas, cómo la variante Omicron logra transmitirse. Entonces, yo sería mucho más optimista y te diría, creo que este sí puede ser la luz al final del túnel, porque creo que ahora sí estamos pasando de una pandemia a una variante endémica que se puede convertir en una gripa más y por lo tanto ahora sí llegar a la inmunidad que buscamos. ¿Estás de acuerdo, Erika? Pues en parte me parece que Enrique está en lo correcto. Particularmente creo que es difícil que los gobiernos no hayan prevenido la entrada del Ómicron, ¿no? Cuando ya en Europa habíamos visto una serie de medidas anticipadas, ¿no? Desde el mes de noviembre, diciembre, y es difícil que no lo hayan anticipado. Segundo, me parece también que las medidas que se están tomando en el gobierno del estado de Jalisco particularmente son acertadas. No puedes detener la economía, tienes que empezar a convivir y a equilibrar de alguna manera. Pero sí creo que está demostrado que cuando tú te vacunas tienen que pasar por lo menos 3 semanas para que puedas tener un sistema de protección. Y el hecho de pensar en vacunar a las y los docentes en este momento y regresar a la educación básica el próximo lunes tampoco garantiza esta protección que necesitamos las y los docentes. Entonces, me parece que pudieron haber previsto anticipadamente, porque también hay que decir, el esquema o el sistema de vacunación para refuerzo de adultos mayores cesó durante las vacaciones, durante el periodo vacacional, no hubo programa de refuerzo. Y en este momento hubiera podido ser muy útil que muchas personas hubieran podido acceder. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que a mí me parece que hay un desfase entre la secuencia de vacunación que lleva el gobierno federal y las decisiones de protección locales que lleva el gobernador. A mí me parece que Jalisco de nueva cuenta acierta en las decisiones que anuncia el gobierno del estado, como en su momento sucedió en marzo del año pasado con el encierro. Me parece que Jalisco... sí, perdón, que 2020 ya llevamos un rato. Se ha vuelto infinito. Dices que no es el día de la marmota. No, exacto. no es el día de la marmota. Si no yo voy y me suicido, Si pienso que es el día de la marmota, no. Ahora que toma las decisiones el gobierno del estado, me parece que justamente sí son distintas en el sentido de que ya se reconoce que no se puede tener la economía y simplemente se ponen medidas, digamos, restrictivas de otra índole con, digamos, secuencias y escalonamientos. Y ya, es un poco que no se junte, o sea, que no se acentúen los picos. Lo importante es que al final del día sí se están saturando los sistemas hospitalarios, aún con una baja letalidad, pero lo que se está buscando es que no haya esos cuellos de botella. Entonces, por tanto, avientas un poco el tema y efectivamente, aunque no son olas tan claras como en Europa, sino una marea alta permanente, ciertamente yo sí creo que en esta ocasión estamos en una situación menos amenazante para la convivencia social que la que teníamos hace casi ya 2 años. Y en eso yo tengo que estar de acuerdo, es menos amenazante, pero déjenme defender mi comparación. Es que en el Día de la Marmota al final pasaba lo mismo, aunque él ya tenía toda la información de los días anteriores y entonces cada vez tomaba mejores decisiones y de todas maneras, con más información y mejores decisiones, al final el desenlace era el que no quería. ¿Cuál es ese desenlace que ahorita es el que no queremos? El desenlace es, seguimos sin poder recuperar la normalidad en las escuelas, seguimos sin poder recuperar la normalidad de nuestra atención en el sistema de salud, o sea, porque sí es cierto que aunque hay menos letalidad, los hospitales siguen saturados. Y perdón, pero no hemos detenido todavía las muertes, o sea, cada día hay muertes. Entonces, claro. También hay muertes por gripa y también hay muertes por otras cosas. Pero si los hospitales, bueno, pero esto lo pongo sobre la mesa nada más para decir una cosa, o sea, uno no tiene que vivir con miedo ni pensar que no hemos avanzado, pero me parece un error que no que le restemos gravedad al asunto. Creo que tenemos que, sin miedo, con precauciones, ¿no? Como el tema de la vacuna con los niños. A ver, ¿qué opinan de la vacuna con los niños, los menores de 11 años, que todavía en este país, 0? Bueno, ¿Ni yo para creo que, cuándo?
Yo creo que es parte de la bueno, secuencia. no se ve venir. Es decir, vamos para allá. A mí me sorprende hace Oigan, rato. Ayúdenle a David con su cubrebocas, mira, se le cae a cada Se cae un poco, se cae un poco. No, yo sí creo que vamos para allá, pero va lento. O sea, el tema de la accesibilidad de las vacunas, Ahí hay una cerrazón del gobierno López-Gatell, federal, en particular de López-Gatell. López-Gatell. Sí. López-Gatell, con el asunto de vacunación a menores de 12 años, yo no entiendo la cerrazón. Pero De ya verdad lo no entiendo. brincaron. Creo que al final sí era reticente, pero yo creo que el gobierno ya tomó la decisión de ir Pero para Pues allá. no ha dicho cuándo, David. Pero no ha dicho cuándo. ¿Cómo es que crees eso? Porque ¿Quién te lo está pasa in- los datos? Estás viendo el futuro, estás viendo el futuro. A ver, obviamente tiene que llegar al mundo de ahí, porque se tienen que vacunar los niños alguna vez. Es que es un Pero porcentaje es de la población desesperante, muy David, grande, ¿no? es desesperante que en Europa, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, estén vacunando a los niños para el regreso seguro a clases, y en México ni siquiera hay una fecha para vacunar a los niños. Yo creo que más no por un solamente no hay atavismo fecha. ideológico que No otra cosa. solamente no hay fecha, sino lo que tú estás diciendo. Hay declaraciones explícitas del secretario de Salud diciendo, yo no vacunaría nunca a mis nietos, nunca se retractó de eso, aunque me parece que lo dijo cuando había menos información, pero de todas maneras nunca se retractó, nunca ha dicho, oigan, sí, solo que más Básicamente, adelante. cuando dijo eso el secretario de Salud, dijo el mejor argumento antivacunas que hay. Oye, pero Que ya... es, no se tiene que vacunar a una persona porque eso impacta su sistema inmunológico y se debilita. Eso dijo el secretario de Salud. No, Por eso no y vacunaría. después de eso, tontería. dos Una declaraciones tontería. más que son las de López-Gatell diciendo que no se necesitaba comprar 36 millones de vacunas para una población que no lo necesita, lo está diciendo el subsecretario. Qué Y después sale el tontería. secretario de Salud otra vez a decir que el Big Vaporub y los test son en realidad. Y Es eso... que el gobierno ha venido haciendo unos ridículos en el tema. Hasta el video Le encanta hacer el ridículo. del Omicron, El ¿no? del Omicron. Hasta ese video. Ese es muy chafa, Es de muy verdad. chafa. Dices, qué chafa gobierno tenemos. Ese es perdón. chafísimo. Qué El que va, chafa, el qué que va chafa. asustando a la gente una botarga mal hecha. Una botarga es de terrible. coronavirus. Una botarga, sí. Y la enfrentan los plátanos y las manzanas, ¿no? Creo que... y entonces ya me parece, digo, o sea, nos da risa y nos burlamos del ridículo del gobierno federal, pero realmente lo que estamos viendo Pero es una es su política esencia. pública fallida. Fíjate. No, o sea, ¿cómo va a estar esto del certificado para entrar a las cantinas, Yo creo que es una buena restaurantes, decisión todo? la del Ajá. gobernador Alfaro. Yo insisto en que otra vez se toman buenas decisiones. No va a ser fácil implementar eso, porque evidentemente ya lo comentamos fuera del aire, no es fácil conseguir el certificado de la vacunación, tener la PCR para ir a un concierto y demás. Pero el hecho mismo de que se imponga una medida de ese tipo inhibe a los irresponsables que se sienten mal, que tienen una gripita, que tienen ronquera y que aún así van al bar. Entonces, el hecho de que haya ese tipo de controles puede inhibir que vayan contagiados y eventualmente se normalizará tener una cartilla, un certificado, un pasaporte de eso. Oigan, pero Aparte, ¿qué va a perdón. pasar si los restauranteros o los dueños de bares y cantinas no hacen ese registro? Los van a sancionar, los tienen que sancionar los municipios, a los que les Claro, toca son a igual los que como municipios. si Ahora, medidas son- ok. es que ya las medidas, perdón, eran una fregadera. O sea, eso de hacer la lo temperatura, mismo. el tapete sanitizado, o sea, de verdad ya era una cosa. En el mundo se burlan de nosotros por ese tipo de cosas. Y las personas- La, y la las sanitización personas- así, dices, pero Pero ¿qué en es? cambio a mí me encanta porque siempre siento Ibabel, que tengo los pies Ibabel, limpios. creo que se deja la flexibilidad de mostrar cualquier tipo de certificado. Tu certificado que puedes descargar de mi vacunación, del gobierno Pero de sí México, se generan o el de Estados incentivos, Unidos. ¿no? ¿El qué? ¿Tú crees que se generan Sí, incentivos? claro, porque porque tú sabes habrán- que yo soy totalmente contra regulación. O sea, yo siempre digo, el Estado quiere prohibir algo, lo que tú dices, ay, allá hay mercado negro de certificados. Pues seguro, sí. Pero claro, pero No, no, tienes sé. que hacer algo, tienes Pero, que hacer algo. pero Acaban pienso que en de este caso se publicar- pueden generar incentivos para que los propios restaurantes digan, aquí puedes venir y estar seguro porque aquí todos los Claro, que entran claro, con certificado, ¿no? O sea, que sea una cosa que le convenga al empresario y a los consumidores, no Sí, tanto que pero- haya un inspector revisando, Pero tiene- ¿no? Viva México. El gobierno del Estado acaba de publicar un tuit diciendo que la sanción por quien falsifique un certificado es de 4 a 12 años. No inventen, o sea, están ¿De cárcel? anticipando un escenario. Sí, claro. A ver, Están anticipando Es lo que te un digo, por escenario eso, que pero todo el regulación, mundo generas un sabe que va a inspector. pasar. Erika, pero eso es realismo. Pues por O supuesto. sea, también cuando vas a Por cualquier país te supuesto. dicen, si tú falsificas un certificado de vacunación, la multa es de tanto dinero. Claro. Bueno, pero O sea, ya está, ¿no? O sea, falsificas un documento público, listo. O sea, ya Es un está. delito, Es un delito. sí, pero tú no puedes dejar de regular ese tipo de cosas simplemente porque puede haber gente que haga negocio negro con eso.
Ha transcurrido el primer ejercicio de revocación de mandato en la historia política de este país. Como se esperaba, fue un ejercicio con una baja participación, donde claramente ganó el sí, el favor de que se quede el presidente de la República. Sin embargo, el legado o las implicaciones más importantes de este ejercicio de revocación han sido la división, la polarización, la polémica, por tratarse de un ejercicio que desde su origen fue viciado, desde la recolección misma de las firmas, la violación a la ley, el desafío abierto a la autoridad electoral, los ataques reiterados del presidente, del secretario de Gobernación, de los distintos actores, pues enrarecieron el clima de participación ciudadana y por eso hemos visto una baja participación y así una triste inauguración de una figura de democracia directa como es la revocación de mandato. De esto hemos hablado y seguiremos seguramente hablando más en el futuro. Gracias por continuar aquí con nosotros con todo respeto y vamos a entrarle ahora a este tema nacional, sin duda importante, pertinente, luego de que se hizo la validación de las firmas, donde aparecieron, ya lo comentábamos aquí la semana pasada, gente que ya estaba muerta, gente que estaba en prisión, en fin, vicios que se veían en los peores tiempos del PRI, que aparecieron ahora en este proceso y se van a colocar el 30% de las casillas que la Constitución señala en un proceso así, pero como no hubo dinero del gobierno de la 4T al INE, pues se va a hacer un proceso al 30%. Al 30% y, a ver, yo creo que la resolución de la Corte en este tema me parece que sienta un peligroso precedente, porque es incumplir la Constitución. Básicamente extraño, ¿no? Porque la Corte tendría que salvaguardar lo que pueda la Constitución y lo que hace es darle un salvoconducto al presidente para decirle no le des lana al INE, pero INE tienes que hacer la consulta sin tener los mecanismos adecuados, sin tener los candados democráticos adecuados, es decir, chafita. Oye, pero también le abre como el permiso a los consejeros y las consejeras electorales de hazlo así, aunque no esté como la ley, sin que vayas a tener problemas. Pero está pidiendo que se viole la Constitución, la Corte. Y solamente lo segundo. Y el no haber entrado aquí a cambiar la pregunta, me parece que fue un grave error de la Corte. Porque ahí sí, revocación, te metes a la Academia Española y está claro lo que significa revocación de mandato y decidieron no cambiarle. Pero acuérdate, Jaime, cuando era la pregunta de la otra consulta, que decidieron meterse a hacer una pregunta totalmente distinta a la que en ese momento estaba planteando el presidente. Pero revoltosísima. Qué bueno que no la cambiaron porque igual y queda peor. Pero a ver, que se ajuste a lo que significa una revocación y ya. La discusión era la segunda parte de la pregunta, es La o pérdida decía de que el presidente continuó o el presidente debe continuar como mandando, una ratificación, ¿no? Una ratificación. La primera parte no me gusta, pero la entiendo en la lógica de la primera resolución de la sala que dice la falta de presupuesto no exime a los poderes de prestar el servicio que tienen que prestar. Grave, porque ¿no? sería que el INS diga, ¿saben qué? Como no tengo los presupuestos suficientes, pues yo no voy a atender a nadie. Y como la UNAM dice, pues como no puedo admitir a todos, pues no doy clase, ¿no? Es decir, pero le da salvoconducto, Diego, al gobierno para no darles presupuesto. Exactamente. Y bajo esta, Alfaro le puede quitar el dinero a la UDG y no pasa nada. Entiendo esa lógica. ¿No? O sea, entiendo esa lógica. Lo que no me gusta es que no digan, a ver, señores, los diputados, ahí no era contra el presidente, era diputados, ustedes aprobaron una ley y un presupuesto que no cumple con la ley que ustedes aprobaron. Tal cual. Es lo que me parece que le dio miedo a Saldívar. Sí. Le dio miedo a Saldívar. A ver, lo que pasa tantas veces en este país, que se crean leyes y leyes y leyes y nunca se les da presupuesto para que se hagan realidad, Erika. Mira, yo lo que he estado escuchando en esta semana, al margen de esa discusión que creo que coincido con ustedes, lo que he estado escuchando esta semana es como buscar qué estrategia va a tener la oposición de este país, lo pongo entre comillas porque no sabemos dónde está, ¿no? Si va a salir a votar. Palazuelos no te parece mucha oposición. No. Después, ahorita platicamos platicamos del diamante negro. Pero es la pregunta insistente es, ¿le van a hacer el caldo gordo al presidente de la República y van a ir a votar? ¿O qué sería mejor? Que llamen a que nadie asista a las urnas para que entonces se haga visible que nadie está interesado en el proceso de revocación. Me parece que ahora estamos en esta etapa, ¿no? De conocer cuál va a ser la estrategia de la oposición, si es que tienen una. Fíjate, yo creo que está muy clara.
La oposición más contundente frena en este video de Gilberto Ramírez. Que se Ay, le volvió bueno, a caer pero se le rompe changarro, la ¿no? No, silla. él se le rompió la silla. Pero precisamente en ese video, Erika estaba llamando a salir a votar, A a salir a organizarse votar. para revocarle el mandato Claro. al presidente de la República. Claro. Los más duros de Morena y los más duros de la oposición están llamando a participar. Los del centro, Entonces, no. el moderado de López Obrador Pero dice, además, pues yo no a necesito ver, ratificarle. Y la oposición Oye. moderada tampoco. Yo que auguro, Diego, que lo que se juega el presidente es la tasa de participación. La ratificación ya la tiene. Pero Ya con está 30%, ratificado, hombre, de ya. las casillas van a votar exactamente los mismos que promovieron esto. O sea, 10 Ay, millones. Claro, 10%. los- Bueno, acuérdense la 10, Los 12%. mismos números que Acuérdense la llevaron declaración. para que fuera viable la consulta. Claro, Los mismos. acuérdense la declaración de Osorio Chong diciendo, señor presidente, usted Dese está, por ratificado. usted está ratificado, ahórrese esa lana. Es de las pocas buenas declaraciones que ha tenido Arturo Chong en su trayectoria. Ahora, creo que al presidente le urge que se hable de este tema porque lleva 10 días fatales. Sí. No, y además ya no Fatales. puede, ya no Sí, puede ya no hablar aguanta, de ya A no ver, aguanta. como ya no puede hablar y ahora por lo menos, y es una buena noticia, está respetando lo que debe de el veto, la La veda veda. esta que debe de respetar. Yo guardaría un poquito de tiempo. Porque la otra vez le valió. Cuestión En la de elección, tiempo que espérate, y en la rompa otra. la veda. Espérate Y en la tantito. elección también le valió. En la Por elección eso, siguió declarando, ¿no? Espérate 15 días y va a estar hablando Claro, de sus sí, logros. no. Va a encontrar para que la Corte diga, no, hay que hablar del aeropuerto, es importantísimo. ¿no? Sí me parece que hay pocos momentos en los que el presidente haya perdido por completo la agenda. Sí, Ahorita sí, está sí. perdido. Es la primera vez que la pierde. No, yo creo que el Culiacanazo fue otro donde la perdió. El Culiacanazo también la También perdió. la perdió. Pero la recuperó muy rápido. El tema de Sí, Will- tal vez le habrá durado una semana. Ahí van 10 días donde aparte con la cuna de Penilé Ramírez del sábado en Reforma, donde Buenísima, saca ¿eh? las ampliaciones que ha recibido esta empresa, Baker & Hughes. Sí. El presidente no ha podido pagar el tema. No ha podido, por más que ha querido con moneros, Yo- con portadas de periódicos, con lo que Sí, quieras, sin no duda. lo puede Oye, pagar. y a No eso, lo puede pagar. a eso agrégale el reportaje que sacaron del gobierno de la Ciudad de México por el tema del La medicamento. ivermectina, ¿no? De los medicamentos, que ese más bien es bronca de Sheinbaum, ¿no? Sí, pero Bueno, pero ¿sabe el ¿de quién presidente? es más o menos, Sheinbaum? Más O o sea, es su Lo que le protegida. hagas a Sheinbaum me lo haces a mi hija. Claro. Eso uno. Y Él dos, en la mañana salió a defenderla. El gobierno de México salió a defender y el gobierno de México tuvo que haber condenado esa acción de parte del gobierno de la o capital. haberla parado. Porque ivermectina no era un medicamento que estuviera aprobado para COVID. Pero obviamente, obviamente, Para humanos, es un para humanos. es un Obviamente medicamento López- para caballos, ¿no? A ver, para vacas a y ver, caballos. obviamente Veterinario. López Gatell no le iba a parar eso a Sheinbaum. No, Pues no no, se pero llevan el tan bien, presidente dicen, en la ¿no? mañana sí dio una declaración protegiéndola, ¿no? Y ella tratando de decir que si tenía que haber culpables, los iba a despedir. Pero particularmente hay que analizar todas las declaraciones de todos los médicos alrededor de esto. Pero lo- es un Oye, escándalo. A ver, quien y- escribió y- eso fue un doctor, Y- y- pero y- en que sí, el ciencia presidente política. Por primera vez se ve perdiendo agenda, se ve Sí, reactivo. sí. Lleva muchos días enojado, a veces duraba 2, 3 días Oye, enojado y luego se le pasaba. Y- Ahora y- lleva y 10 las días muy palabras, enojado. Diego. Llamar AMPA a Carmen Aristegui. AMPA. AMPA. AMPA es un mafioso. Es un delincuente. O sea, ya estamos dejando que el lenguaje vaya a unos niveles nunca No, antes vistos. a ver, Nunca antes vistos en este país. Y ya se nos hace normal Oye, y que el lo presidente vuelvo- le diga AMPA a una periodista. Y AMPA. lo vuelvo a plantear, lo ¿Pero que quién le hablamos dice aquí la algo? semana pasada. Ese discurso, escalando en la agresividad del presidente hacia el gremio periodístico, se cruza con un contexto de asesinatos a periodistas Tal cual, claro. que está Y- gravísimo en este arranque de año. Y lo que pasó en el 2020. O sea, creo que ahí hay un alto grado de irresponsabilidad. Pero sí, porque finalmente quienes lo sufren son esos periodistas de las zonas donde no hay protección. Esos Claro, mismos que él claro. dice, ¿no? Que quiere proteger, Claro. los desprotege con esto. Sí, no Porque- son las Aristegui y los No, Loret. no, eso No, son los reporteros Esperemos que están no en los pase mundos. nada No, a pero me nadie, refiero ¿no? a que en términos Pero generales, en términos no son generales, ellos, ¿no? A ver, un poco volviendo al tema de la revocación. Por las condiciones de la tercera parte de casillas que va a haber, ahora que no va a poder hablar el presidente como para promocionar la participación, el hecho de que no haya una casilla tan cerca de los ciudadanos, ¿qué les gusta? Que la participación, luego de que se juntaron el 3% del padrón para que se hiciera, ¿a cuánto ascienda? No sé, yo creo que es demasiado pronto para hacer un cálculo y depende mucho de la forma en la que se publicite y demás, pero sí creo que no va a llegar más que a los
a la gente que está con Morena, ¿no? O sea, el Y que es voto duro de Morena beneficiaria. nada Voto más. de Morena Morena. y el núcleo chiquitito de Frena. Claro, Que se y nada vaya. Morena y más. Frena. Nada Yo más. creo que sí, Nada más. que va a ser un fracaso en términos de participación, pero si logra superar a la consulta de los expresidentes, López Obrador va a sacar la banderita del éxito. Que la va a del- decir, esta es la consulta más exitosa de la historia del país. La del expresidente fue como de menos Siete. de 7%. menos del 10%, 7%. Ahora, son ejercicios de movilización para Morena, ¿eh? O sea, Sí, sí, para sí. eso son. Acuérdense que aquí Alfaro hacía sus ratificaciones. Sí, claro. Y ahora ya como que le dio un poquito de cuscús. Para Este, saber cuánto mueves. Para saber dónde estás, quién está moviendo cómo, ¿no? Por cierto, el gobernador también había prometido que la gente votara para que se quedara. Pero luego nos dijimos que siempre no, pues ¿para qué? ¿Tú dices en la campaña? Sí, en la campaña. En la campaña dijo. sí, pero después dijo después que ya no. no. ¿eh? Ahora, Que creo que es lo correcto, ¿eh? El ejercicio de revocación debe ser Es solo un si lo pide artículo el que un ciudadano. ciudadano, si se siente agraviado, Claro. por ejemplo, cuando Emilio nos mentó la madre, cuando Peña con la Casa Blanca, un Yo- grupo de ciudadanos se activa y lleva las firmas, pero así. La revocación es una pistola del buró que hay que usarse en caso de emergencia, no es para andar jugando. Un botón de Sí, emergencia. claro. No es para andar jugando al Palazuelos, ¿no? Lo que es increíble es que hagan como que no leyeron, como que no saben, ¿no? Y yo creo que lo que va es simplemente estar marcando el límite, viendo hasta dónde pueden llegar en esta confrontación Sí, el con las desafío al INE, instituciones, el el desafío al INE, institución, ¿no? el desafío a las propias leyes. Ahora, yo sí y creo eso que sí me parece muy yo delicado. sí creo que es absurdo que no los dejen hablar. No, claro. Es absurdazo. Pero eso O sea, probaron ellos. No, yo lo sé, pues, y por eso introdujo David, le iba a decir la ley. Pero estas cosas que siempre metemos en las leyes electorales mexicanas. Sí, son muy restrictivas. No Muy. se puede platicar, no puedes hablar, los medios de comunicación no pueden entrevistarlos, no se puede hablar de nada de gobierno durante 2 meses. Es una tontería. Claro, pero yo A ver, lo- pero si está en la Constitución hay que cumplirla. Claro, pues es ni que modo. al final Sí, es o eso. modifica. Son Pero dos a ver, debates yo distintos. lo que creo es que no es tanto, digamos, que quieran ejercer su derecho a hacer publicidad, a hablar, a discutir. No, lo que hay de fondo, en mi opinión, es una estrategia para desgastar Es un al órdago, INE, es un órdago. para Sí, someterlo todo. y que quede debilitado de cara al 2024. Ahora, no lo están logrando, Ese es el tema. no lo están logrando. No, fíjate Todas las que- encuestas de confianza institucional Claro. dicen que el INE ha salido fortalecido. Pero Pero además están sí dando- creo... sí, claro. Tiene más aprobación el INE que el presidente. Mira, y eso es que calienta, diría el presidente de la República. Una de las cosas, de los efectos de la Casa Gris, ¿no? Más allá de la popularidad del presidente, es que el debilitamiento hace que, por ejemplo, ya el PRI, si huele debilidad presidencial, no va a ir La con él en reforma la eléctrica. aprobación de las leyes, ¿no? Y hoy se habla de que si están Y lo ya sabe el presidente, pactando por eso ve- Hidalgo y Durango. Yo creo que más bien cuando pasaron las encuestas de 5 para Morena, 1 para la coalición, a 3 y 3, ¿no? Yo creo que 4 y 2, ¿no? O 4 y 2. Ahorita, Bueno, pero digamos que se revirtió. Ah, no, a ver, está- Durango lo tenía casi ganado y yo creo que ahorita está en el técnico. No, empate bueno, técnico. yo las últimas Sí, está en que he empate visto técnico. está arriba ya la coalición, sí. ¿no? Hidalgo, yo no creo No, que, Hidalgo pero va a ser de Morena. pero si leen debilidad, ¿sí? Las reformas, la eléctrica y sobre todo la reforma electoral, no se la van a pasar al presidente. Entonces me parece que eso es lo que está en juego en esta Que el revocación. presidente lo está oliendo, ¿no? Lo está oliendo. Que dicen Claro, en cualquier todo momento. caso, el PRI me parece que sería más propenso a aprobar la eléctrica que la electoral. Sí. Porque en la electoral sí hay una coincidencia, hay un consenso más amplio entre todas las fuerzas políticas, incluida una sección, una buena parte de Morena, de decir, oigan, el árbitro creo que se ha pasado, se ha excedido, lo que ustedes quieran, pero de ahí a desaparecerlo y demás, pues... O sea, el árbitro ahora- tiene demasiadas atribuciones. Totalmente, Es pero eso. ¿sabes qué, Diego? No es Sí. el momento de discutirlo. No. Porque después nos lo borran. Claro. La cantidad de personas desaparecidas en nuestro país es tan grande que parece que estamos en un escenario de guerra. Y en este escenario desastroso de tanto dolor, Jalisco ocupa los primeros lugares con una cifra que más o menos oscila alrededor de los 16,000 jaliscienses desaparecidos en esta zona. Pero ¿saben qué? No es que no tenga lado, esto no es un problema que no se pueda resolver. Claro que tiene lado. Lo que necesitamos es buscar mayores y mejores medidas para combatir la impunidad, no solamente mejores medidas para rastrear
cuerpos y rastrear personas desaparecidas, sino para combatir la impunidad que rodea a estos crímenes. Y también necesitamos que nuestras instituciones tengan una mayor y mejor comprensión de los grupos de la sociedad civil que, por un lado, tienen a sus familiares desaparecidos, pero sobre todo han tomado la batuta de la búsqueda de las personas. Las instituciones tienen que estar de su lado. Sobre eso y más platicamos no solamente en este programa, sino a lo largo de los últimos meses, aquí con todo respeto. Y con eso terminamos este programa. Bueno, los principales problemas que tenemos en Jalisco son los desaparecidos, 16,000 personas desaparecidas, la actualización hasta hace algunas horas. Y estos colectivos que han venido de otros estados, también colectivos aquí mismo en Jalisco que buscan desaparecidos, que ante la incapacidad de las autoridades se organizan para poder encontrar a sus personas desaparecidos. Y la reacción que ha sido torpe, que ha sido difícil de explicar de parte de las autoridades, que en lugar de entender esto como la posibilidad de colaborar entre sociedad civil y gobierno, pues rápidamente, Jaime, se descalifican estos grupos. Sí, yo creo que, a ver, hubo un acierto sorpresivo del gobernador de reconocer su primer referencia a estos grupos, descalificándolos, poniendo en duda su autenticidad, hablando de que venían por otras agendas, cuando lo que hicieron fue buscar cuerpos y lo hicieron de una manera mucho más eficaz que la fiscalía, así de sencillo, ¿no? Entonces, qué bueno que luego la recibió, que prometió ayuda, apoyo, seguimiento, pero bueno, para honrar esa promesa se tiene que avanzar en un problema en el que Jalisco sigue siendo el estado donde más desaparece gente, donde aparecen más fosas, las más grandes, donde se ha avanzado en la localización de cuerpos enterrados clandestinamente, pero se sigue teniendo el problema de que no se paran las desapariciones ni se detiene a los captores. Entonces, creo que ese sigue siendo... La impunidad. Sigue siendo el gran pendiente. Y bueno, los colectivos que vinieron de otros estados, de Sonora, del Estado de México, de Tamaulipas, creo que dejaron una huella que hay que seguir y que hay que acompañar, porque el dolor de Jalisco es mucho más fuerte que en otros estados. En lo que va de este sexenio, en Jalisco han desaparecido más de 4,000 personas y el segundo lugar lleva apenas 2,000. Ahora, yo no sé si estos estados sí están buscando, ¿eh? Exacto. A mí me parece que hay que ver también Pienso eso. que una diferencia entre el gobernador y el presidente es que el gobernador sí es capaz de rectificar. Me parece que eso habla bien, él reconoce tácitamente su error y por tanto recibe estos colectivos. Lo que hace falta es que el gobierno, de manera más institucional, logre crear mecanismos de colaboración. Es decir, si esa gente, los familiares de los desaparecidos, están con ese ímpetu de buscar, hombre, habría la que... ley de desaparecidos ¿cómo facilitas aprobada hace un año que facilita contemplaba eso? que no se claro, ha hecho. pero hay mecanismos que requieren también presupuestos, coordinación, Falta muchas lana. cosas. Falta Pero a lo lana. que voy es a que tendría que haber un golpe de timón mucho más fuerte. Decíamos en un programa, porque es recurrente este tema, que para lograr remontar el rezago que hay en desaparecidos, en impunidad y demás, tendría que haber un replanteamiento muy drástico del presupuesto y del ajuste institucional para entrar al tema en serio, porque si no, el déficit siempre va a ser mucho mayor a la capacidad del gobierno y no vamos a llegar a ninguna parte. A ver, sin duda, qué bueno que rectificó y me parece que hablan bien del gobernador y que le haya puesto nombre y apellido al error. Dijo, me informó mal el alcalde, ¿no?, de Tlajomulco. Y sí lo dijo así, que fue el alcalde de Tlajomulco. Yo lo había leído en Trascendidos. Sí, no, él lo dijo claramente. Dijo, el alcalde me informó mal y ofrezco una disculpa, ¿no? Eso está muy bien. Está muy Ahora, bien. lo que el problema de fondo es que se renunció a una política de seguridad distinta. Es decir, nunca se reformó la fiscalía. Ni a lo que prometió en campaña, lo que prometió en la etapa de transición y incluso cuando él mismo dijo que estaba infiltrada, ¿no? Se renunció Con la completamente fiscalía a eso. que sirva aquella, Y ¿no? lo que hemos visto es que todas las instituciones de seguridad lo que han hecho es bajar el perfil, ¿no? Sí, y el lo que ha hecho es presupuesto, ir Diego. bajando Y perfil, el presupuesto, presupuesto, un manda la poco mano. para decir, no tiene solución, no tiene, lo que le metamos no nos va a rendir políticamente y me da la impresión de que si hay una renuncia explícita ya, es decir, mientras hay que buscar que no empiece Pero eso es de alto riesgo, ¿no? Al De inicio alto del riesgo. sexenio, ¿se acuerdan que pusieron en marcha una especie como de sistema estatal que iba a articular distintas instancias? En ese momento le tocó coordinarlo a Margarita Sierra en específico.
Se habló de toda una estructura muy burocrática, muy amplia, que no llegó a ningún lado prácticamente ese Y sí va a haber sistema. una gran reforma en la fiscalía. Que aparte, Y en el Poder que aparte voy a decir una cosa, Judicial. que creo que las cosas en muchos, y por eso también es importante escuchar a los colectivos, muchas veces son más de sentido común. Y tienen que ver con inversión, tienen que ver con información, tienen que ver con cosas más simples. Con capacidades. Con capacidades para Imagínate poder responder. lo que costaría contratar a un colectivo que fueran profesionistas, que les tuvieras que pagar honorarios para que buscaran de la manera en que buscan, con esa efectividad, con ese corazón, con esa pasión, lo que costaría. Ya los tienes ahí, son gratuitos, es gente que realmente está comprometida con la causa y con el Porque están resolver el buscando problema. a sus familiares. Pero, tendrías que, Pero más que contratar, David, abrir las es puertas e incorporarlos. Es crear redes de información entre las múltiples instancias. O sea, Sí. lo que al final tú tienes que tener a una policía de tal municipio que pueda recabar esa información y pasarla a otro lugar, porque al final, pues es la única manera de encontrarlos en todo nunca el se han territorio. encontrado tantos cadáveres, pero luego no se da el siguiente paso que se identifica. Ahora, ¿no? y luego lo que hay que hacer es evitar que la lista se acumule todos los días. ¿Y cómo haces eso? Bueno, depurando las policías que hoy le abren cancha a los que van y levantan gente. Jaime, ¿no? uno, y dos, tratando de disminuir el potencial económico de los cárteles. del narco. O sea, al final, Del por narco. supuesto No que hay había- muchos desaparecidos que no tienen que ver con el crimen No se organizado. Pero yo creo que la gran mayoría. La amplia mayoría están ¿No relacionados iba a con el haber crimen una organizado. WIF estatal? En algún momento se dijo, ¿no? Que me parece que si hay una renuncia ya a los cambios que algunos podían sonar a que eran pues, ideas grandilocuentes o de bote pronto, otras que parecían estudiadas, me parece que sí hay una renuncia Sí. en términos de seguridad. Ahora, ahí hay un pendiente de las policías municipales. Ahora en esta encuesta del INEGI, las llamadas a los ayuntamientos por desaparecidos son tremendas. Han crecido muchísimo y no hay una respuesta de la policía municipal cuando la nueva ley de desaparecidos te habla de una unidad de búsqueda en los ayuntamientos. Y si los reportes de la gente están llegando a las policías municipales, ahí debe haber lo que detone la si ya búsqueda. la policía de Tonalá es un desastre, de ahí para abajo, en términos, digamos, del tamaño de los gobiernos, es un desastre las policías municipales. Y uno ya no entiende cómo está el asunto de las policías, porque hay una policía estatal con una hay policía una metropolitana. metropolitana, pero de esa ya Después renunció hay el una jefe. policía WhatsApp. O WhatsAppita. WhatsAppita, que hay una policía ahí, unas municipales. Sí, y un montón de privadas. Un montón de... O sea, ya dices, aquí quién tiene el mando de la seguridad, quién sabe, ¿no? Pero digo, pero tú vas a la policía de Tamazula, la de Chapala, la de Jocotepec, la de La Barca, son policías muy pequeñas, muy infiltradas. A ver, ¿no? es alarmante el testimonio del jefe de la policía municipal de este municipio vecino nuestro de Michoacán, el San José vecino de de Gracia. Mazamitla, cuando dice, pues es que estaba la policía ahí y da el reporte de que viene un convoy de 30 pickups Escóndanse, con hombres carnales. fuertemente armados. La instrucción del alcalde fue, repléguense, Pues te van a- ábranle te van a- paso Pues sí. al convoy. Te van a liquidar. Y eso pasa, ¿en qué les gusta? Sí, En el 90% de los municipios. Pero bueno, no, les tampoco abren se le paso hasta ocurrió el hablar a Zapopan. Jiquilpan a decir, oigan, mándenme refuerzos, ¿no? Dijo, repléguense y cállense. Y no digan nada porque van a ir por ustedes. Sí, yo creo que la pauperización de las policías municipales en todo el país es impresionante, pero precisamente podrían reorientarse a labores de búsqueda, labores de atención ciudadana, labores más sociales, dado que no tienen la capacidad, digamos, policial de enfrentar el crimen organizado, porque entonces se quedaron a la mitad. No logran contrarrestar la presencia del crimen, pero tampoco hacen otro tipo de labores que quizá tenga que ser la salida. Es decir, lo decían algunos analistas, la única solución para este país frente a la infiltración de las corporaciones subnacionales de policía es un mando único nacional, una policía nacional con mucha más fuerza, Digo, esa- que es esa- un poco la idea de la, la Guardia Nacional no ha servido- Pues sí, pero no Ay, muy militar, bien, Que sino civil. que es el modelo colombiano. El Es modelo colombiano, el modelo español, O italiano. o, de los italiano carabinieri. o el chileno, que es una policía civil Ahora, con nacional. países mucho más ¿Cuándo- pequeños, ¿no? ¿Cómo se ha sentido la presencia de la Guardia Nacional aquí? Nada, cero. A ver, Es cero. disuasiva Oye, su presencia. yo la otra vez Cero, me cero. sorprendí. Es disuasiva, Es pueblo disuasiva. uniformado. Me sorprendí porque por primera vez después de años salió una noticia de unos agentes de la Fiscalía General de la República en Jalisco. Yo hace años que no sabía de esos agentes de la ex Siguen PCR. existiendo. Bueno, apareció una patrulla ahí. rara. No, bueno, porque no la habían rotulado, yo creo, porque era una patrulla vieja, pero Ahora, no también, creo que siga esa cosa vigente. Es un asunto de dinero y también es un asunto un poquito de indiferencia social.
O sea, seguimos pensando que el asunto de los desaparecidos solo le pasa a quien está involucrado con el crimen organizado. Hasta que le pasa a alguien que que no no estaba está, involucrado, que y fue- entonces esa familia se une al contingente, a los colectivos, y cada vez toca a más familias y a un sector más amplio de la población. Como esta chava que desapareció en Nayarit, ahorita no recuerdo su nombre. Wendy. 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 Pues es que no tiene nada que ver con el crimen. No tiene nada O sea, que ver. Y ahí como que la sociedad pero hay dice, miles y miles de casos. no, hay miles de Claro. casos, pero me refiero a que este tipo de casos se vuelven tan mediáticos. Sí. Porque Y yo dices, ni siquiera no estoy tienen seguro nada que ver. la inmensa mayoría de los No, casos tengan no, que ver con no. el crimen. A ver, No. Yo creo que ya es mucho más yo aleatorio. con el crimen sí. Desgraciadamente Totalmente. hay historias así, pero yo sí creo, y digo, ahí están los datos, que el gran motor de los desaparecidos es el crimen Yo organizado. también Sí, lo creo. claro, Yo sí, también sí, lo creo. No sé qué porcentaje, pero sí, seguramente. Pero que es lo- estén vinculados al crimen, que Sí. tengan actividad Sí, con el crimen. una parte es Pero no podemos forma saber a ciencia cierta qué porcentaje de los desaparecidos realmente tenían los que ver con el tiempos, crimen. en ¿no? los de acuerdo a los indicios que llevan a la investigación, yo recuerdo en los tiempos de Eduardo Almaguer, era en torno al 70% de los casos. Más o menos estaban relacionados con alguna actividad criminal. ¡Hasta liberar! We need strong borders,